Muchísimas gracias, gracias Perú por recibirnos en sus casas. Gracias además porque ustedes nos ayudan a compartir conocimientos de nuestro cuerpo humano y de algunas enfermedades. Por eso le digo, querido amigo, amiga que nos ve, tenga su libretita, coja un lápiz, un papel y tome nota de algunos de estos consejos. Estoy seguro le van a servir en el futuro. Vamos a ir con nuestro programa. ¡No se vaya! Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias, Perú, por recibirnos en sus casas. Hoy estamos en nuestro consultorio ginecológico y nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Janet Marchena. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Y vamos a hablar de un tema bastante frecuente, más frecuente de lo que la mayoría de personas piensa. Y es más frecuente en este caso en la mujer que en el hombre, pero vamos a hablar algunas características del prolapso uterino. Perfecto. Perfecto. Doctora, vamos a hacer, como ya lo hemos hecho antes, este tema, en algunas oportunidades lo hemos tocado, y usted tiene una manera muy particular de explicarlo con hamacas. ¿Nos puede hacer esa explicación? Lo que sucede es que el piso pélvico está compuesto de tendones, músculos, y estos, a manera de una hamaca, van a sostener a los órganos de la pelvis. En el caso de nosotras las mujeres, está el útero, por delante del útero está la vejiga y por detrás del útero está la parte final del sistema digestivo. Entonces, estos tres órganos van a estar en esta hamaca, y cuando una persona aumenta la presión sobre la hamaca como que se distiende un poco y empieza a dejar caer estos órganos. ¿Cuándo sucede esto? Sucede esto, por ejemplo, cuando yo aumento de peso y este peso intraabdominal aumenta también. Sucede cuando tengo varios partos vaginales, o cuando uno de esos partos, el bebé ha sido muy grande, muy largo, o cuando también, por ejemplo, una persona en el momento del parto ha tenido más de 2 horas, por ejemplo, pujando, tratando de que la criatura salga. Cuando yo alzo demasiado peso, cuando toso frecuentemente, todo esto hace que esta hamaca, el estreñimiento, efectivamente, que esta hamaca se distienda y que por lo tanto los órganos que estaban contenidos dentro de la pelvis empiecen a buscar una salida. Y la salida natural de la mujer es en la vagina. Va a querer salir la vejiga, va a querer salir el útero, va a querer salir el recto, y estos son los diferentes tipos de prolapso que tenemos. El cistocele, que es el de la vejiga, el uterocele, que es del útero, el rectocele, que es del recto, y efectivamente esto, ¿por dónde va a notarse? Lo vamos a notar por la vagina. Entonces, de acuerdo. Ahora, el útero es un órgano bien sólido, doctora. Sí. ¿No? Es un órgano bien sólido, muscular, duro. Duro. Y pesa. 80 gramos, que no parece mucho, pero pesa. Entonces, la vejiga también, sobre todo si, por ejemplo, usted, señora, se aguanta el momento de micción, la vejiga puede pesar hasta medio kilo incluso, porque hay mujeres que distienden muchísimo la vejiga. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, porque no me puedo parar, estoy haciendo algo, más tarde voy, el baño no me gusta, en fin, 1000 razones por las cuales nos aguantamos la orina. Entonces, todos estos son motivos por los que una persona pueda llevar a un prolapso. Amigos, tenemos grados, porque el prolapso no es de un momento a otro se le va a salir el útero. No, esto es un proceso lento y progresivo, y que si es que uno no para o no hace o no refuerza, porque hay ciertos ejercicios para reforzar el piso pélvico que le dan tonicidad, pueden hacer aguantar, ahora lo vamos a explicar seguramente, pero vamos a ver los grados, hasta dónde se puede salir el útero. Vamos a verlo a través de un gráfico, doctora, muy amable. Ajá. Estos son los grados de un prolapso. Empecemos de repente hablando de lo que es lo normal, en donde, a qué altura está el útero con respecto a lo que es las carúnculas del himen. Nosotros siempre los ginecólogos nos referimos a la carúncula del himen, o sea, al resto del himen una vez que ya ha sido la mujer desflorada. ¿Por qué? Porque es un reparo anatómico. En las mujeres siempre va a haber. Perfecto. Y esto
¿Qué cosa me permite a mí? Hay dos tipos de forma de graduar el prolapso, pero los dos tienen 4 grados. Y en estos vamos a hablar de la categoría, por ejemplo, cuando es el grado 1, en donde está antes de la mitad de la vagina, exactamente. ¿Da síntomas, doctora, esto? No da ningún síntoma. Ajá, eso es lo que hay que ver. No da ningún síntoma. ¿Y quién lo descubre? Lo descubre el ginecólogo cuando hace el examen con el espéculo y sobre todo si puede hacer que el espéculo lo abra y se quede nada más como si fuera una valva y permita pujar para que la mujer pueda tener la posibilidad de detectar si es que tiene o no el inicio de un prolapso y decirle, señora, aumente el consumo de determinados nutrientes que van a mejorar el colágeno, estado. ese tipo de cosas, proteínas. Todas estas cosas nos van a mejorar. Haga usted estos ejercicios, evite usted estar reteniendo la orina. El prolapso grado 2, que llega prácticamente a la mitad de la vagina, nosotros decimos a 2 centímetros antes del himen, que es en el famoso POPQ que manejamos los ginecólogos. Okay. Y el grado 3, cuando ya está... Lo pasó. Lo pasó, efectivamente. ¿Acá hay síntomas, doctora, 2 y 3? En el 2 y 3 empiezan a haber unos síntomas. Aquí, por ejemplo, la mujer salta, se ríe mucho y ¡tic! Sale una gotita de orina. O siente de repente un poquito de peso en la parte inferior baja del abdomen. En estos momentos ya la mujer empieza a decir, sí, ahora últimamente siento como un pequeño bulto en la parte externa porque aquí ya pasó 1 centímetro esta zona marca, vaginal, ese reparo anatómico. Entrada de la vagina, porque es la entrada de la vagina. Y finalmente en el grado 4, donde sale todo el útero y ya uno puede apreciar incluso, por ejemplo, la persona tose y sale como una bola. Y esto es lo que muchas veces lleva a la mujer al ginecólogo. Generalmente vienen en grado 3 o en grado 4. Eso es lo que Nosotros descubrimos el grado 2, el grado 1. Y qué importante es que la mujer, por ejemplo, si ha dado a luz recientemente, haga unos ejercicios que se llaman hipopresivos, que son sencillísimos. Simplemente consiste en eliminar todo el aire y después hacer como que se hunde la barriga, y eso sin aire, estando sin nada de aire, habiendo eliminado todo el aire. Y también hay otros ejercicios, que son los ejercicios de Kegel. Y estos ejercicios nos permiten fortalecer esa hamaca que yo te mencionaba. Claro, los medios de fijación que se han relajado. Exactamente. Perfecto. Y con eso podemos nosotros tener la tranquilidad de llevar adelante unos ejercicios que corrijan el grado 1, que puedan detener el grado 2. A partir del grado 3 ya deberíamos hacer alguna intervención. En algunos casos, por ejemplo, en el grado 1 hacemos algunos procedimientos como por ejemplo, no solo los ejercicios de fortalecimiento, la fisioterapia de piso pélvico, sino también podemos usar algunos elementos como el láser. El láser en la actualidad se usa mucho para que esto tenga una mejor fijación y conforme se van haciendo las sesiones más frecuentes, pero esto tiene un tiempo, dura alrededor de 6 meses, no más, hay que estarlo haciendo en forma continua. El ejercicio usted lo puede hacer en su casa, ahora en YouTube hay miles de tutoriales, búsquelos. Kegel se escribe con K-E-G-E-L, Kegel, y los ejercicios hipopresivos para que usted pueda llevar adelante una adecuada salud de la zona pélvica. Llega un momento en que esto es quirúrgico. Exacto, grado 3, grado 4, ¿por qué? Porque ya la molestia es incómoda. Hay que volver a fijar. Y definitivamente no es posible que una mujer continúe teniendo esa pérdida de orina, porque muchas veces hasta la aísla en forma social. No voy a la fiesta porque cuando bailo se me sale la pila, termino oliendo mal. Doctora, ya no me gusta estar entre la gente porque tengo este problema. Entonces hay que identificarlo en el grado 1, en el grado 2. Converse con su médico, pídale que le ponga el espéculo. A veces las mujeres no nos gusta, pues es incómodo, pero no es doloroso y sobre todo que nos da muchísima información valiosa. Pida que le pongan el espéculo, pida que le digan si tiene un prolapso o no, y si lo tiene, haga los ejercicios. Solamente son unos minutos de su tiempo, en la mañana y en la noche en casa, y suficiente. Uy. Una condición sumamente frecuente y muchas veces, doctora, por pudor, por vergüenza, por falta de comunicación, su médico es su mejor amigo. Exacto. Su ginecólogo debería ser su acompañante en un proceso
tan complejo y tan lindo como puede ser mamá. Así que tienen que darse la mano entre médico y paciente y usted darle su confianza para poder diagnosticar este tipo de enfermedades que evidentemente no son agradables, pero se deben comunicar para poder tener solución antes de que requieran una cirugía. Exactamente. Muchísimas gracias a la doctora Janet Marchena. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Y nosotros venimos con más de nuestro programa. No se vaya. Perfecto. ¿Cómo debe ser una alimentación para prevenir anemia? Yo entiendo que la anemia se regula o se puede ver a través de la hemoglobina que tiene un niño, que es una proteína que lleva el oxígeno de la sangre, ¿de acuerdo? Ok, y esa hemoglobina requiere de una serie de nutrientes, dentro de los cuales está principalmente el hierro en su manera de sulfato ferroso. Ya, eso es difícil de entender para la mayoría de personas, perfecto, pero básicamente es eso. Pero nosotros no podemos comer hierro y nada más, ¿no es cierto? Es el conjunto de alimentación lo que hace poder erradicar la anemia. Así es, efectivamente. Recordemos que la hemoglobina, ¿no? es una proteína. Y al ser una proteína va a requerir alimentos que tengan proteínas de alta calidad. Porque a veces pensamos que solamente necesitamos hierro en los alimentos. No, necesitamos un grupo de nutrientes que va a ayudar a que este hierro funcione adecuadamente y llegue el oxígeno, obviamente como un vehículo de nutrientes, al organismo, ¿no? Entonces, por eso debemos identificar alimentos con alto contenido de proteína y proteína de buena calidad. Generalmente el virus, el mpox, el virus de la viruela del simio, tiene 3 tipos de variantes, a los cuales se les dice clados, ¿ya? Estos clados. Hay el clado 1 y el clado 2. El clado 2 es la que fue del 2022. Y el clado 1 se había quedado solo en el África y en República Democrática del Congo. El clado 1 se divide en 1A y en 1B. La que está hoy es la 1B. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque le estamos dedicando un interés incrementado en realidad en la nutrición y los efectos que tiene la anemia infantil en nuestro futuro como país. Hoy día tenemos el tema de alimentación en la anemia y dirigido por la doctora Yomi Paz, es doctora en nutrición y alimentos. Y muchísimas gracias, Yomi, por estar acá y por tocar este tema que a nosotros nos está generando además una voluntad de hacer más cosas para desterrar, borrar y tratar de que exista anemia cero, como en países vecinos que tenemos. Gracias, nomás. Siempre es un gusto poder compartir información tan importante y principalmente para lograr niños con un mejor futuro, ¿no? Entonces, como tú bien lo has dicho, el compromiso de todos los profesionales de la salud es lograr que haya cero anemia, ¿no? Entonces, la anemia es un problema ya de salud pública a nivel mundial, referido por la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que nuestro país tiene una prevalencia de anemia altísima, ¿no? Estamos en un 43.1% y necesitamos comprometernos, unirnos para poder combatir este problema. Y para eso estamos, de verdad que ese es uno de nuestros objetivos principales. Nosotros tenemos que hacer algo, pero con el compromiso de la familia peruana. Un niñito con anemia no tiene las mismas posibilidades de desarrollo que un niñito sin anemia. Y estamos hablando de que poco menos de la mitad
de nuestros niños están fuera del rango de mantener esas posibilidades de éxito. Pero eso depende de la familia, de la olla familiar, de la forma de comer, de la atención que le ponga usted a nuestros consejos y a los consejos que se dan para mejorar esa alimentación y generar niños sin anemia, que de eso se trata lo logro que podemos hacer como país. Muchas gracias por participar en esto. Yo mismo, como sé que lo hacen, sé que tienen un pueblito en el centro de Perú, Antioquía. Así es. ¿No? Y que están usándolo porque además lo tienen parametrado, ¿no? ¿Cuánto está mejorando el nivel de hemoglobina en sangre en niños? Y lo tienen tabulado para ver con qué alimentación nos va mejor, etcétera. Así es, a pesar de que Antioquía pues está prácticamente a 2 horas de acá de Lima, tiene una prevalencia alta, ¿no?, de anemia. Casi prácticamente 4 de 10 niños presentan este problema de salud pública, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo allá es una intervención nutricional donde estamos justamente identificando a todos los niños de la población de Antioquía. Y Antioquía no solamente es Espíritu Santo, que es el distrito principal, sino pues que tiene varios anexos, ¿no? Entonces dentro de ellos está Chontay, ¿no? Entonces Nieve. Entonces se está sigilosamente yendo a cada lugar, identificando a los niños que tienen anemia para poder iniciar con ellos una intervención nutricional, porque el objetivo es poder decir 0 anemia, ¿no? Eso es muy importante. A ver, ¿cómo debe ser una alimentación para prevenir anemia? Yo entiendo que la anemia se regula o se puede ver a través de la hemoglobina que tiene un niño, que es una proteína que lleva el oxígeno de la sangre, ¿de acuerdo? Ok, y esa hemoglobina requiere de una serie de nutrientes, dentro de los cuales está principalmente el hierro en su manera de sulfato ferroso. Ya, eso es difícil de entender para la mayoría de personas, perfecto, pero básicamente es eso. Pero nosotros no podemos comer hierro y nada más, ¿no es cierto? Es el conjunto de alimentación lo que hace poder erradicar la anemia. Así es, efectivamente. Recordemos que la hemoglobina, ¿no?, es una proteína. Y al ser una proteína va a requerir alimentos que tengan proteínas de alta calidad. Porque a veces pensamos que solamente necesitamos hierro en los alimentos. No, necesitamos un grupo de nutrientes que va a ayudar a que este hierro funcione adecuadamente y llegue el oxígeno, obviamente como un vehículo de nutrientes, al organismo, ¿no? Entonces, por eso debemos identificar alimentos con alto contenido de proteína y proteína de buena calidad, ¿no? Entonces, por eso ahí es importante introducir en nuestra alimentación diaria los lácteos. Estoy hablando de leche, queso, yogur, ¿no?, mantequilla, que son que contienen proteínas de alta calidad. Alta calidad. Y cuando se refiere a la alta calidad es que se aprovecha al máximo en el organismo. Cuando uno come proteínas que no son tan de buena calidad, lo que pasa es que aprovechas un 5%, 8%, y el resto se ve en fibra y en cascarita, que no es alimentación adecuada. Entonces, el valor biológico depende de, yo de este vaso, ¿cuánto de verdad voy a sacar de proteína? Y es casi el total, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces el nivel de absorción es más de un 60%, entonces es la diferencia principal de poder consumir una proteína de origen animal, ¿no? Entonces, sumado a ello, debemos buscar alimentos que son ricos en hierro, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Entonces, generalmente lo vamos a encontrar en el hígado, en la sangrecita, en el vaso, en el bofe, también en algunas menestras. También lo vamos a encontrar como en la lentejita, como tipo de menestra que es. Vamos a encontrar también las carnes, diversos tipos de carnes. También lo vamos a encontrar en los de origen vegetal, como son las verduras de color verde oscuro. Pero cuidado con ello, ¿no? Entonces, no consumamos beterraga porque es de color rojo y nos va pensando que que nos va a ayudar a incrementar nuestra hemoglobina, ¿no? Ese es un mito, ¿no? Cuidado. Pescado también. El pescado, muy buena que además fuente. Tenemos accesible y barato. Proteína y tiene hierro, ¿no? Proteína y hierro. Entonces así es una ¿no? muy buena fuente de esto. Acompañado de
carbohidrato, que es energía, que se necesita, pero reduzcamos un poquito la porción de arrocito y papa. ¿No? O sea, hay que darle un poquito más de importancia a la proteína. Y más a los niños, ¿no? Porque los niños tienden a llenarse rápido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos, darles alimentos de mucha calidad, que esté balanceado, incluyamos frutas, verduras dentro de su alimentación, porque eso nos va a proporcionar vitaminas y minerales necesarios. Perfecto. ¿Puedo fortificar la leche y hacerla más adecuada para aquellos niños que están en déficit? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, cuanto más alimentos estén fortificados, vamos a tener niños mejor nutridos, ¿no? Entonces, la fortificación es muy importante, mucho más en nuestro país que tiene un problema de salud pública como es el caso de la anemia. Fortificar la leche o los lácteos en general con hierro, con zinc, va a beneficiar a los niños, ¿no? Entonces, justamente necesitan nutrientes claves para un adecuado crecimiento y desarrollo. Perfecto. Nos referimos a la anemia infantil, pero ahí es donde las mamás también se tienen que cuidar. Hay que recordar que una mamá con anemia, lo más probable es que tenga un niñito con anemia. Entonces, cuidemos a las mamás gestantes que están en una etapa en la cual le dan su alimentación al niño, y eso también es importante, y las mamás también tienen que fortificarse por otro lado. Y finalmente, vamos a decir, si hay fortificación, está la empresa privada, está el Estado que tiene que llegar, hagamos juntos el esfuerzo que debe comenzar en la familia para erradicar la anemia del país, que va a ser una de las mejores soluciones para nuestro futuro. Así es un compromiso de todos, ¿no? Entonces todos tenemos el compromiso de tener niños con un mejor futuro. Y es importante también reconocer este problema de salud pública. Si vemos a nuestros hijos de repente con mucho sueño, que no están aprendiendo bien, los vemos irritable, mucha palidez. Entonces son algunos signos que nos hacen pensar que pueda tener la anemia. Entonces es importante visitar el consultorio nutricional o el crecimiento. En las postas municipales, en las postas de salud, hay un tamizaje facilísimo de hacer, no es nada del otro mundo, ayuda y va a dar información precisa para ver qué podemos ayudar. Mil gracias a la doctora Yomi Paz, especialista en nutrición y alimentación. Queridos amigos, gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa enseguida. No se vayan. ¡Salud! Queridos amigos, para contarles que estuvimos con nuestro buen amigo, el doctor Antonio Lajut, con quien compartimos muchísimas guardias nocturnas en el Hospital María Auxiliadora. Gran amigo y muchas experiencias en cirugía. Bueno, él se ha dedicado a su subespecialidad en cirugía bariátrica. Me refiero al doctor Antonio Lajut, quien nos ha invitado gentilmente a ver el tema en su oficina de seguridad en cirugía bariátrica, esa seguridad para combatir la obesidad mórbida. Escuchémoslo atentamente. Hola, queridos amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y además muchas gracias a nuestro anfitrión, mi buen amigo, el doctor Antonio Lajut, con quien hemos compartido muchas noches de guardia en el hospital en una época en la que todavía lo que él está haciendo se manejaba de una manera mucho más empírica y que se ha ido desarrollando en los últimos 10, 15, 20 años quizás. La idea de hablar de hoy básicamente viene a ser el manejo quirúrgico de la obesidad. Y eso se hace a través de lo que se conoce ahora como cirugía bariátrica. Es prácticamente una subespecialidad, ya que son pacientes muy especiales, muy delicados, muy lábiles, que requieren muchísimo manejo en la preoperación, en la preparación completa, desde el ámbito psicológico, endocrinológico, respiratorio, para poder tener el éxito que uno espera. Bienvenido, Toño, bienvenido, doctor Lajut. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Toño, por la oportunidad, un poquito para responder
tu introducción. Cuando hacíamos guardia hace muchos años, conversábamos de la cirugía bariátrica. Tú tenías oportunidad de trabajar con uno de los pioneros de la cirugía bariátrica. Yo había comenzado a hacer, inclusive fui el primero que realizó la cirugía bariátrica en el hospital que trabajábamos, y no se hablaba mucho porque había mucho temor de la cirugía bariátrica, ¿no? Había mucho temor, decían los pacientes se pueden complicar, pueden tener consecuencias incluso fatales, pero ahora ya no. Ahora todo esto ha cambiado, prácticamente esos temores se han convertido en un mito, porque la cirugía bariátrica en grupos de expertos, yo lidero un grupo de expertos que tenemos ya casi 16 años haciéndola, tiene menos riesgo que operarse una vesícula por vía laparoscópica o una hernia por vía laparoscópica. Eso sí, como muy bien lo has dicho, el paciente tiene que tener un manejo multidisciplinario. Antes de someterse a la cirugía, tiene que hacer amplios estudios por gastroenterología, por neumología, por endocrinología y por cardiología, incluso por psicología muchas veces, ¿no? Es correcto. Psiquiatría, ¿no? He tenido casos que por la poca preparación psicológica del paciente, la cirugía, vuelven a ganar peso también debido a que no están 100% convencidos de qué es lo que necesitan, porque esto es una ayuda, un empuje. De hecho, hay dos tipos de cirugía bariátrica, una restrictiva y una mal absortiva, que lo vamos a ver seguramente en algunos dibujos. Pero cada caso, cada cirugía está indicada para cada tipo de paciente. Así es. Hay una cirugía que es la manga gástrica, que es un procedimiento restrictivo, es el gold estándar en el mundo. Gold estándar significa porque es la cirugía más realizada de la especialidad bariátrica en el mundo, y una cirugía hipoabsortiva, que es la cirugía de bypass gástrico, se utiliza mucho en los pacientes que son diabéticos o que tienen índice de masa corporal muy alto, por encima de 44, 45, o sea, obesos mórbidos realmente, ¿no? De acuerdo. Por otro lado, existe todo un tema de seguridad. Ya lo hemos hablado, y ahí la importancia del preoperatorio, porque una persona con obesidad tiene muchas posibilidades de complicarse en la esfera respiratoria, en la esfera... Y claro, las cirugías se han ido reduciendo en tiempo. Antes tomaban muchísimo tiempo, antes se hacían incluso abiertas y después se comenzaron a hacer laparoscópicas. Se ha reducido el tiempo y la transgresión a la pared abdominal. Así es, yo tuve la oportunidad de empezar primero operando cirugía abierta de ayudante. Ahora ya eso ha cambiado, es prácticamente surrealista operar una cirugía bariátrica abierta, y eso ha hecho, con la aparición de la cirugía laparoscópica y todos los instrumentos que sirven, elementos de coagulación de avanzada, las suturas mecánicas, ha hecho que el tiempo operatorio se reduzca. Al disminuirse el tiempo operatorio, el paciente no está expuesto a la anestesia y el problema respiratorio disminuye el riesgo, ¿no? Ahora, la ciencia y la tecnología han ayudado muchísimo a esta y a muchísimas especialidades. Hace poco estuve en un consultorio oftalmológico, y lo que se hace ahora con la tecnología láser es una cosa impresionante. El aparataje para operar cirugía laparoscópica, ahora hasta robótica existe, ¿no es cierto? Así es, se hace en muchas partes del mundo. En China, en Estados Unidos, se hace cirugía bariátrica robótica, ¿no? Todavía nosotros no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero yo sé que en algún momento, probablemente, como le digo a mis alumnos de cirugía, probablemente yo ya no llegue a eso, pero van a haber mucha gente que sí se va a operar en un futuro, en Lima, de cirugía bariátrica robótica, ¿no? En Lima, el paciente estando en Cusco. Hasta eso se puede llegar, esa es la cosa, ¿no? Es una de las cosas impresionantes. Doctor Lafut, ¿cuáles son los elementos de seguridad previa a la cirugía bariátrica? Los elementos de seguridad son varios. El primero es una buena evaluación preoperatoria, ¿no? Por las especialidades que ya les he mencionado hace un ratito. Hay que hacer de todas maneras una endoscopía al paciente. Tiene que pasar por cardiología, por neumología. Los pacientes tienen muchas veces mucho temor. El temor lo vamos a ir disipando con las evaluaciones preoperatorias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay pacientes que toman aspirina, ¿no? Son obesos mórbidos que toman mucho tiempo aspirina, hay que suspender la aspirina. Y lo otro también tiene que haber la confianza que te puede dar el médico. No porque el cirujano que te va a operar
tiene más likes va a ser el que más experiencia tiene. Los likes en las redes sociales no te dan la experiencia. La experiencia tiene que seguir siendo, como decían mis profesores, el boca a boca. Oye, a mí me operó el doctor Tomás Borda. A mí también me operó el doctor Borda. Entonces hay 3 personas que te dicen que el doctor Tomás Borda te ha operado. Entonces anda por ese médico. No porque el médico tiene 500.000 seguidores va a ser bueno. Hay casos que pacientes me han comentado que hay cirujanos que tienen 30 años y le dicen al paciente, yo tengo 500 casos operados de cirugía bariátrica. Es imposible, doctor Tommy Borda, que un chico de 30 años tenga 500 cirugías. Entonces hay que ver esas cositas y está en el paciente que busca a su cirujano en averiguar, ¿no? De acuerdo. Y además hay una curva de aprendizaje, Tony. Eso lo hemos sabido siempre. Toda la vida. O sea, al comienzo siempre hay una primera vez, pero tienes que estar muy bien apoyado por especialistas que sean mejores que tú para poder llegar a un estándar de calidad con respecto a eso. Y eso lo hace, como bien dices, la experiencia. Por otro lado, el equipamiento de sala, la necesidad eventualmente de poder tener alguna emergencia, cosa que puede suceder, pero tener a la mano distintos factores como unidad de cuidados intensivos, banco de sangre o cosas así, que también son importantes para la seguridad del paciente. Así es, la seguridad del paciente, cuando nosotros vamos a operar, hay un papelito que dice checklist. El checklist es copiado del avión. Del avión, claro. El avión no parte si todos los monitores en el tablero están en verde. Si hay un monitor que te indica amarillo o rojo, el avión no despega. Igualito la cirugía. El checklist, ¿qué implica? Que haya una UCI, que haya banco de sangre, que el material quirúrgico esté completo y sobre todo que el material humano esté completo. ¿Cuál es el material humano? Una cirugía bariátrica tiene que ser operado por un anestesiólogo, su asistente, una enfermera instrumentista y 3 cirujanos. Cirujano principal y 2 ayudantes. Eso es lo que dice el checklist de cirugía bariátrica, ¿no? De acuerdo. Y eso no existe en todos lados y a la larga, cuando uno obvia una de esas cosas, está poniendo en riesgo al paciente. Así es. De eso se trata, ¿no es cierto? Muy bien. En el postoperatorio. Antes el postoperatorio era mucho más largo. El postoperatorio se ha reducido incluso 2 días de hospitalización y el paciente se va a la casa. Sí, normalmente acá en la clínica damos de alta al día siguiente la manga gástrica y en el bypass damos al día siguiente o máximo, como bien dices, a las 48 horas. Eso ha cambiado, ¿no? Antes se daba a la semana inclusive. A la semana. Claro. Ahora no, y el paciente en el bypass comienza a comer a las 36 horas de operado y en la manga gástrica puede estar comiendo desde las 12 horas de operado, ¿no? De acuerdo. ¿Se hacen pruebas para ver la indemnidad, por ejemplo, con sustancias con bario o cosas así? ¿O se supone ya de por sí que hay una que las anastomosis están completas? No, siempre hacemos. Lo hacemos nosotros. Eso es una buena costumbre. Así es, como protocolo siempre lo hacemos con el azul de metileno, tanto en la manga y sobre todo en el bypass gástrico, que muchas veces hay 2 anastomosis, tienes que revisar que las anastomosis estén bien pegaditas, bien selladas para que no filtre nada y el paciente no tenga ningún tipo de complicación, ¿no? Son pruebas de permeabilidad, ¿no? Un día, por favor, vamos a hacer un chequeo, ojalá que pueda hacer en nuestro estudio, para verificar y poder utilizar alguna vez alguna sutura mecánica y explicarle a nuestros amigos, a las personas que nos ven, en cómo han cambiado eso, porque una sutura mecánica ahorra el tiempo y comienza a trabajar en un tejido que no está contaminado, Toño. Claro, y esa es una maravilla. Y ahí te comprometo para hacerlo algún día. Excelente. Entonces que agarramos una telita, un Wetex, de repente una de esas cosas, y pasamos una sutura mecánica y se ve como queda sellado perfectamente esto, y eso es ingeniería médica. Antes teníamos que poner unos clamps para que el contenido intestinal no caiga, ¿no? Teníamos que clampar el intestino antes de unirlo. Ahora no, ahora la sutura mecánica lo hace todo solo, ¿no? Y eso es una maravilla y eso es avance tecnológico en beneficio de los pacientes. Vamos a seguir hablando y tocando este tema que es de sumo interés, porque antes ni siquiera se nos imaginaba que una persona con diabetes pudiera dejar de tener diabetes gracias a la cirugía metabólica. Lo vamos a desarrollar mucho más adelante. Gracias, queridos amigos, gracias al doctor Antonio Lajut por acompañarnos y nosotros regresamos enseguida con más de nuestro programa.
Muchísimas gracias, Toñito. Muchas gracias, doctor Lajut. Ha sido súper interesante. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy día tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Arturo Pareja, médico especialista en virología, un estudioso además de estas enfermedades transmisibles, porque resulta que en este momento hay un brote epidémico en el Congo de África. ¿Qué nos puede interesar eso a nosotros? Bueno, resulta que 70.000, 80.000 personas están infectadas con un virus que se llama Mpox, que se ha conocido como la viruela del simio, la viruela del mono. Pero resulta que una persona infectada que vive en el Congo toma un avión a través de Inglaterra y en 14 horas está en el Perú. Eso es lo que pasa porque ahora las comunicaciones están tan rápidas que algo que sucede en un extremo del mundo rápidamente puede llegar al otro extremo del mundo a través de las vías de comunicación que tenemos. ¿Estamos preparados para recibir este tipo de brotes, estas enfermedades nuevas, enfermedades raras que afectan también a las personas que tienen inmunosupresión, sobre todo? Pero la verdad es que es algo que, aunque sucede en África, nos corresponde a nosotros también. Bienvenido, doctor Arturo Pareja, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tomás, nuevamente por estar en tu programa. Y bien, lo que tú has manifestado es tal cual. Los virus también toman este tipo de transportes, ¿no? Claro. Están en el reservorio, que es humano, pero ese humano pues toma su línea aérea y en unas 12 horas, 14, 15, está de continente en continente. Y así es como hoy se propagan las enfermedades infecciosas. O sea, no existe fronteras. Ya no estamos en la época del comercio por navegación, donde tenía que pasar muchos había meses. Cuarentenas, ¿no? Así es. Y donde demoraba el viaje muchos meses y ahí el virus o la bacteria o lo que sea moría, porque moría el huésped y ya no llegaba hacia un nuevo continente. Pero ahora, como es tan rápido viajar, pues es suficiente que esté dentro de un organismo a 37 grados centígrados y pueda viajar. Eso en base, ¿no es cierto? Claro. Y lo que hemos visto, a lo menos en la República Democrática del Congo, ¿no? Desde el año 70, 1970 fue el primer caso en humano de la viruela del simio, fue conocida como viruela del mono, monkeypox. Ahora, para no pues ser muy selectivos con los simios, se le llama Mpox recientemente, pero esta viruela, vamos a hablar coloquialmente para de eso se público, trata. Exacto. De la viruela del simio, ¿no? Recién aparecía como una transmisión zoonótica de estos animales, ¿no? Ajá. Los simios, específicamente en dos tipos de ambiente. Cuando tú experimentas en las fases en animales y el experimentador se puede contaminar y se contamina con el virus que era, y yo de nuevo digo entre comillas, era propio de ellos. Del simio. Del simio, de ellos, ¿no? O en aquellas localidades en el África donde eran reservas de estos animales, reservas, y obviamente el veterinario o el zoólogo entra en contacto con ellos y se contaminaba. O sea, era un núcleo muy cerrado de contagio. Te estoy hablando de 70. Con el paso de los años, y como cuando estábamos trabajando con COVID, hemos visto la evolución del virus. Que puede ser rapidísima, variantes, dependiendo de la circunstancia humana y del ecosistema. Lo mismo ocurre, a veces es un virus. Ok, este es un virus viruela, solamente que de animal, que pasa al hombre. Es un virus viruela como la viruela variólica. Ajá. Que devastó el mundo, que devastó el imperio inca, que devastó el imperio azteca en esa época, y que no fueron los conquistadores, obviamente. Como yo siempre digo, y eso está en un libro que estoy terminando de escribir, el mayor socio de la conquista fue el virus de la viruela.
¿ok? Fue el socio de la conquista. Pero retornando a nuestro mpox o viruela del simio, ya en el año 2002 la OMS sacó una alerta internacional porque salió del África. Salió obviamente de la República Democrática del Congo a todos los países alrededor, ¿no? Y salió a Europa, y de Europa llegó a América, de América llegó a Perú, ¿no es cierto? Llegó a Perú a mediados del año 2022, tuvimos nuestro primer caso. Es una gran pandemia, no es una pandemia, es una gran epidemia internacional, y obviamente se reportaron casos. Hasta ahí no era tan mortal. Ok. Generalmente afectaba mucho más a los inmunodeprimidos, en especial a la comunidad Que tenía LGTB y por la cercanía al VIH. Y cercanía al VIH. Entonces, y mucho entró por ese lado, porque obviamente había inmunodeficiencia, más aún en aquellos que no recibían terapia antirretroviral. Ok. Pero también comenzó a verse en personas Normales, competentes. Inmunocompetentes. Muy bien, entonces pasó esto de los casos y aquí en Perú, etcétera, pero siguió y obviamente las noticias se apagan, pero hay un seguimiento epidemiológico. En ese tiempo, nosotros en el Centro de Investigación de Virología de la Universidad San Martín fuimos los primeros en tener las pruebas moleculares para monkeypox. Fuimos los primeros, antes que el mismo INS inclusive, a los cuales nosotros le dijimos, por favor, nosotros lo tenemos, usen. Usen. No hay ningún problema, ¿no? No lo hicieron en su momento, razones tendrán, pero nosotros teníamos y comenzamos a colaborar mucho con el Ministerio y con la salud pública en general. Con el paso del tiempo, nosotros sabemos que el CDC Perú hace vigilancia epidemiológica, siguen habiendo reportes de los casos del 2022, no es que se haya terminado. Ok. Pero en el año 2023, casi a fines, la República Democrática del Congo lanza una alerta, mira, fines del 2023, de que nuevamente comienza a subir una los nueva casos. disparada. Una disparada. Y después se confirma, un momentito, esta no es la misma, No es hay la una misma. variante. Exacto, y además Y que en la hace corto más tiempo. mortal. Nosotros habíamos dicho, no podemos bajar la guardia. El COVID nos ha enseñado a que las variantes son rápidas. El virus de la viruela del simio, mpox, también va a tener variantes. Y se detectó fines del 2023. Recién, hace poco, la Organización Mundial de la Salud lanza una nueva alerta, 2024, diciendo tenemos una epidemia en el África que ya se expandió a algunos países de Europa, ¿no? Donde hay una nueva variante. Generalmente el virus, el mpox, el virus de la viruela del simio, tiene 3 tipos de variantes, a los cuales se les dice clados. ¿Ya? Estos clados. Hay el clado 1 y el clado 2. El clado 2 es la que fue del 2022. Y el clado 1 se había quedado solo en el África y en República Democrática del Congo. El clado 1 se divide en 1A y en 1B. La que está hoy es la 1B. Oiga, ¿y cómo pasó el 1B? El 1B comenzó a adaptarse más al humano. Ajá. Entonces, si te acuerdas, Tomás, y tu público, que siempre te sigue, todos tus fans, se acuerdan que hablamos que un virus, al principio, si no conoce su huésped, lo mata. Llega un momento en que dice, oye, yo no lo puedo matar a mi huésped. Porque ¿de dónde vivo? Porque ¿de dónde vivo? Ok. Entonces, aprende a no dañarlo mucho, pero se expande más rápido. O sea, su velocidad de transmisión es rápido, pero no le hace mucho daño. Sacrifica mortalidad por rapidez. Lo mismo está haciendo esta nueva variante 1B. Se está transmitiendo mucho más rápido, ¿ok? Ya. Y aparte de eso, tiende a ser un poco más mortal en aquellos susceptibles. En aquellos susceptibles, porque eso es lo que han reportado en el Congo. Ya, mi opinión. Dicen que hay vacuna. Vamos a ver.
Sí, pero existe. ¿por qué la vacuna no está en el Congo, que es donde realmente se necesita? Pues, ¿por qué está Así es. tan olvidado ese segmento que al final puede ser la piedra inicial de una catástrofe mundial? Pero la vacuna debería ser gratuita en el Congo, no esperar acá que nos vacunemos todos de la viruela del mono. Así es. Primero, las vacunas no es para todos. Nosotros no tenemos por no qué hay, pues. vacunarnos. Sí. Así tuviéramos, no es necesario vacunarse. Eso va a depender de la situación epidemiológica del lugar donde se debe. Hay vacuna para la viruela del simio desde hace muchos años, pero para estos casos aislados. Se ha reservado las vacunas para los humanos inmunocomprometidos. Ok. Cuando llegó el 2022 a Perú, Perú adquirió vacunas que hasta ahora las tenemos, pero hasta hoy, que sigue habiendo, mire, la estadística más o menos en Perú 2024, tenemos, me parece, entre 70 a 80 nuevos casos. Pero te estoy hablando del clado 2, del convencional. Todavía no se ha detectado el 1B. Si no, siguen habiendo viruela del simio, Mpox en Perú, sí, sigue habiendo contagiados. ¿Ok? ¿Existe vacuna? Sí, pero para ese grupo de riesgo. Ok. Ahora, tu pregunta es, ¿y por qué no la República Democrática del Congo? ¿Dónde está la OMS? ¿Dónde está la OMS? ¿Dónde están las empresas privadas? ¿Y dónde está todo eso que deberían estar ahí metidos vacunando personas? Un detalle importante que se vio en el año 2022, la viruela humana se erradicó del mundo. Sí. Ok, muy bien. El mejor éxito de vacunación que existió en el mundo. Así es. ¿Existen cepas en el mundo? Sí, la OMS tiene, Rusia lo tiene, pero están guardadas para en algún momento vuelva, reemerja, tengamos la cepa para fabricar las vacunas. ¿Las vacunas de viruela humana servirían para la viruela del simio? Sí, entre un 60 y 70% es efectivo porque es de la misma familia denominada ortopoxvirus. O sea, este es un poxvirus, igual que la viruela humana. Entonces serviría, ¿de acuerdo? Pero si tu pregunta es, ¿existe específicamente para esa? Sí. ¿Está reservada para un grupo? Sí, inmunocomprometidos. Amigos, esta es la presentación del libro del doctor Arturo Pareja y Silvia Pesá acerca de aquella persona que quiera, que sepa, que quiera conocer un poquito más de la enfermedad. Este libro está disponible, que se llama La viruela del simio, una epidemia del simio al hombre. Enhorabuena, cada libro es un hijo y además va a ayudar a entender a muchísimas personas. Esperemos que sí. Quiero hablar contigo finalmente después un tema, ¿qué cosa es una alerta epidemiológica y qué enfermedades son las que deben ser advertidas cuando uno las descubre? Amigos, nosotros regresamos en un segundo. Queridos amigos, un mensaje muy especial para todos ustedes y que lo comparta con su familia. No vendo nada. Existen estafadores, gente de mal vivir, pseudo comerciantes que no sé qué ponen en ciertos pomitos y que utilizan mi imagen para vender productos de dudosa procedencia y estoy seguro que es una estafa. A través de redes sociales e inteligencia artificial, logran hacer que personajes importantes de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia digan que yo puedo, por ejemplo, curar la diabetes con una pastilla o que puedo quitarle a usted la artritis o los dolores articulares con otro de estos contenidos que pueden llegar a ser hasta basura. La verdad es que no crea en esto. Nosotros no vendemos ningún medicamento y además no somos dueños de la verdad tampoco. Así como cualquier científico, cualquier persona, nosotros nos basamos en evidencia para poderle dar a ustedes explicaciones lógicas y científicas sobre cómo funciona el cuerpo humano. Amigo, no se deje engañar. Y esto lo mismo lo digo para algunas personas que están yendo especialmente al consultorio pidiendo que por favor les venda la pastillita mágica. Eso no existe. No se deje estafar. Nosotros nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Si les gustó el programa de hoy, el día de mañana va a ser mucho mejor.